2020, el programa sobre actualidad regional y nacional. Y ya estamos en contacto con Lorena Rodríguez, ella es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida acá a Vox Populi 2020. Hola, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y todas los y las que estén por ahí escuchando. Claro que sí, también nosotros saludamos acá a todos nuestros auditores. Lorena, bueno, hoy asistimos al seminario, al conversatorio, perdón, respecto de cómo abordar los desafíos políticos sanitarios para el plebiscito en medio de la pandemia. Algo muy inquietante, sobre todo ahora acá en la región de Magallanes, porque además de estar en estos momentos en cuarentena Punta Arenas, se sumó Puerto Natales y Porvenir. Es una situación bastante compleja. Entonces, bueno, partamos quizás por la pregunta abierta de este conversatorio que tuvieron también con Pedro Engel respecto de cómo abordar los desafíos políticos sanitarios para el plebiscito en medio de esta crisis sanitaria. Bueno, con Eduardo Engel. Con Eduardo, perdón, no, qué terrible. Ah, un lapsus. No, está bien, está bien. Estamos en confianza. Bueno, primero decir que partimos en este conversatorio poniendo en contexto el tema. Por un lado, ¿no es cierto?, estamos en una pandemia, estamos en una situación grave en el mundo, no es solamente nuestro país el que está afectado, pero por otro lado, venimos todavía transitando por un proceso de estallido social muy intenso que tiene que ver con muchas inequidades, desigualdades injustas, por decirlo de otra manera, en nuestro país. Entonces, juntar estos dos derechos, el derecho a la salud por un lado y los derechos civiles y políticos por el otro, no siempre es muy fácil. Por otro lado, cuando uno mira en qué situación está Chile, muchos dicen, bueno, ya pasamos el gran pic porque fue en junio, en julio, en agosto, pero ahora ya estamos saliendo. Pero la verdad es que eso es bastante injusto porque cuando uno mira los promedios nacionales no está viendo los detalles. Y justamente Magallanes, pero no solo Magallanes, también en la zona norte de nuestro país, hay todavía territorios que están en alza, es decir, territorios que partieron más tarde con la pandemia, que partieron con la presencia de casos más tarde, pero que hoy día están en su zona más alta. Bueno, Magallanes, por supuesto, tú lo has dicho, es uno de esos territorios. Entonces, la conversación versó respecto a cómo podemos poner en equilibrio estos dos temas, teniendo en consideración que este plebiscito es producto de una ganancia de la gente que a través del estallido social se pronunció y dijo queremos más democracia, queremos cambios constitucionales fuertes, queremos una nueva constitución. Entonces el gobierno y el Estado de Chile tuvo que oír eso y se estableció este plebiscito. Entonces no es sencillo suspenderlo o postergarlo eternamente, ya lo postergamos una vez. La cuestión es hasta cuándo. Entonces, de eso principalmente estuvimos conversando hoy día en la mañana. Por supuesto, y una de sus primeras conclusiones, Lorena, era respecto de que, bueno, dada como digamos la globalización, hay un exceso de información respecto de la pandemia, usted lo llamó una infodemia, que dificulta hacerse una idea cabal de la realidad y además todos tenemos una opinión respecto de la situación, hay muchos que no creen directamente respecto a la pandemia, formas de cuidarse, de repente incluso he escuchado gente que piensa de que la misma, digamos, la misma pandemia es quizás acá creada o exacerbada acá en Chile para impedir el plebiscito, etcétera, pero hay un montón de situaciones que confluyen y dentro de lo que también se puede percibir es que si bien ya el gobierno debe entregar espacio a los partidos políticos para que hagan su campaña, hay una ausencia casi total de respecto de una campaña de cómo se va a realizar este plebiscito, qué garantía se le va a entregar a la gente para que vaya a votar, porque se le debe garantizar el voto a las personas, incluso también algunos temas que son, digamos, controversiales respecto a si las personas que están en estos momentos padeciendo el COVID puedan ir a votar.
Bueno, efectivamente tú lo dijiste muy bien. Hoy día estuvimos conversando respecto a la información que está dando vuelta. Y no fui yo la que puso ese bautizo de infodemia, pero me parece muy bien que todos están opinando, los expertos, las autoridades, los periodistas, en los matinales, la gente. Bueno, y eso tiene de bueno, ¿eh? El tema está puesto encima de la mesa, pero también tiene de malo que de repente la gente se confunde con tanta información. Y lo que uno le pide a las autoridades de un país es que sean capaces de poner la nota de cordura, de ordenar esta información y de entregar la información en la justa medida para que la gente pueda comprender finalmente qué está pasando, qué es verdad, qué no es verdad y qué tenemos que hacer. Entonces, en términos de lo que viene con el plebiscito, es ineludible la responsabilidad del gobierno en dos líneas. Una, en establecer todas las condiciones de seguridad para que este plebiscito pueda ocurrir y la gente se sienta a salvo de ir a votar, de ir a ejercer su derecho y no tener riesgo de contagiarse. Pero entonces, además, el gobierno tiene la responsabilidad de comunicar esto claramente. No es fácil, yo no quiero criticar desde un escritorio en mi casa versus lo que significa estar ahí con la guitarra, como decimos en Chile, que no es una situación siempre tan clara. El escenario es un escenario nuevo, no nos habíamos visto enfrentados a esto, pero también la tarea es mirar lo que ha pasado en otros países. Y hay varios países del mundo, más de 50 países, que han tenido procesos de votaciones. Y ahí hay ejemplos. Y ahí también hemos aprendido qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, qué organizaciones hay que tener, qué medidas básicas, ni siquiera son medidas de alto costo, como por ejemplo que cada uno lleve su lápiz, como por ejemplo que tengamos horarios diferidos para las personas de más riesgo, como por ejemplo que tengamos más locales de votación, que tengamos un horario más extendido. Hoy día decía Eduardo Engel, si sabemos que algunos vocales de mesa no van a llegar, porque eso suele ocurrir por razones de último minuto, tenemos que estar preparados para eso, para que las mesas se puedan constituir oportunamente y haya suficiente tiempo para que la gente concurra a votar, etcétera. Es decir, hay experiencia de otros países, no tendríamos por qué no mirar lo que ha pasado allí, no tendríamos por qué no aprender de los errores que cometieron o de las cosas que resultaron bien. Entonces, nuestro llamado es, hay que ponerse las pilas intensamente, hay que generar mesas con expertos, con la ciudadanía. En este país ya hay una mesa de expertos en COVID, ya hay una mesa social, ahí surgen ideas y además las decisiones se toman participativamente, lo cual tiene muchas ventajas. Más cabezas piensan que menos cabeza, y por otro lado también la responsabilidad entonces empieza a ser de todos y no solo de uno. Por supuesto, bueno, en todo caso, en lo personal, bueno, es mala práctica hablar desde el periodismo, desde la experiencia personal, pero yo estoy inscrito en Santiago. Bueno, claramente ya me quedé acá en Punta Arenas, no llego al plebiscito. Le mando saludos ahí a todos mis compañeros vocales de mesa de la Escuela Bascuñán Guerrero ahí en Santiago Centro, pero en lo particular yo estoy pensando ahora, si yo estuviera en Santiago, creo que lo dudaría bastante en ir a realizar esa tarea, dado de que no hay ninguna garantía y claro, respecto de lo expuesto, por supuesto, hay que tomar ciertas medidas, pero estamos ya aquí a casi un mes y una semana para realizar el plebiscito y a todas luces ya el gobierno debería estar ni siquiera implementando, estudiando las medidas, comunicando ya las medidas que debió haber estudiado hace 2 o 3 meses atrás, previendo que el plebiscito se realizaba sí o sí el 25 de octubre, estamos encima, e incluso, esto es opinión personal, pero esta campaña respecto de ir a votar o las garantías de votación y todas las medidas higiénicas debería ser mayor aún que las campañas sobre las opciones. Sí, bueno, tú tienes razón, pero para ser justos yo creo que hay una organización, ¿eh? Lo que pasa es que ha faltado un poco de claridad en la comunicación. Por otro lado, yo diría que hay una gran oportunidad. Ustedes saben que las personas que se contagian de COVID o que son contactos de otros contagiados
tienen que cuidarse en una cuarentena de más o menos 14 días, ¿no es cierto? Piensen ustedes que las personas que están enfermas hoy día, de aquí a 14 días ya no van a contagiar. Si nosotros nos cuidamos, tenemos suficiente tiempo para limpiarnos del virus de aquí al 25 de octubre. Entonces eso es una oportunidad de hacer bien las cosas y estar todos sanos para el 25 de octubre, y entonces los riesgos van a disminuir. Yo sé que estoy planteando una situación idealista, pero la quiero llevar al extremo. Utópica, ya, al extremo, pero la quiero llevar al extremo. Ya, entiendo, in extremis, entiendo. Claro, porque quiero ilustrar que en realidad tenemos tiempo para actuar como persona y el gobierno tiene tiempo para dar instrucciones claras. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de esto? Me preocupa el fondéate en tu casa, la celebración de las fiestas patrias. Me preocupa porque allí hay una oportunidad de contagiarnos. Yo entiendo, estamos encerrados hace 5 o 6 meses, la gente necesita ver a sus familiares queridos, necesitamos salir, pero el problema es que vamos a echar por la borda un tremendo esfuerzo porque nos estamos juntando, como entiendo que están instruyendo, porque ha sido un poco complejo, hasta 10 personas en una casa, porque si yo invito 5 y en mi casa vivimos 5, yo no sé si estoy sumando mal, pero eso me da 10. Y entonces, si hay 10 personas en una casa, ¿cómo mantenemos la distancia de 1 metro? Y eso que debería ser un poco más que 1 metro. Pero además nos estamos juntando ¿a qué? A comer. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a sacar la mascarilla, nos vamos a poner, nos vamos a sacar, nos vamos a tocar, y eso también aumenta el riesgo de contagio. Entonces, creo que hay que ser muy prudentes con el fondéate, creo que tenemos que pasar un 18 en la familia nuclear, con quien hemos estado viviendo todo este tiempo, porque allí tenemos menos riesgo, porque también hay que pensar que cuando yo voy a visitar a otra familia, tengo que tomar una micro, tengo que tomar el metro. No es que yo tenga un auto en la puerta de mi casa que me va a llevar elegantemente a la casa del otro. Entonces ya no somos solo 5 con otros 5, estamos pasando por una zona de riesgo que son las zonas de encierro, como podría ser, por ejemplo, en la región metropolitana el metro, o una micro, o bueno, si nos pudimos ir caminando, eso puede ser más seguro. A lo mejor en los lugares más pequeños uno va caminando a visitar a sus familiares, pero hay muchos lugares en que uno tiene que tomar locomoción colectiva para llegar donde sus familiares. Entonces, el llamado es a que nos cuidemos para que podamos tener un plebiscito seguro, para que podamos votar tranquilo, y ese día tenemos que ir todos con los mismos cuidados que hemos estado haciendo todo este tiempo, con mascarilla, manteniendo la distancia y con nuestras manos muy limpias. Podemos llevar alcohol gel o lavarnos las manos, a lo mejor van a disponer de zonas donde lavarse las manos o donde desinfectarse, porque esos son los puntos de riesgo. Si nosotros usamos la mascarilla, no tocamos otras superficies, nos lavamos las manos y mantenemos la distancia social, puede ser un proceso seguro, y eso es lo que tenemos que transmitir. Por supuesto, Lorena, no dudamos de eso, pero, por ejemplo, usted mismo lo dijo de manera condicional. Debería haber un lugar donde poder limpiarse las manos. El problema acá es que no hay certeza respecto de cuáles son las medidas, los protocolos, o al menos no se han comunicado correctamente al resto de la población. Debería ser una campaña intensa. Debería invertirse bastante en que todos tuviésemos absolutamente claridad y certeza de cómo se va a desarrollar este plebiscito tan importante para el país, porque eso es prácticamente igual no entregar garantías para que se realice el acto democrático. Si no hay en medio de la pandemia una certeza de que se van a tomar las medidas necesarias para evitar contagios, igual afecta a la democracia, o sea, influye en que la mayor cantidad de gente participe. Exacto. Exactamente. Bueno, sí, pues eso es lo que esperamos, ¿no es cierto? Esperamos del gobierno que los mensajes sean directos y claros,
que hagan lo que hay que hacer, que copien lo que otros países han hecho y ha dado buenos resultados en términos de votaciones. Hay evidencia de eso y yo creo que es lo que estamos todos aquí sentaditos esperando, una gran campaña comunicacional que sea transparente, que sea simple y que nos diga qué tenemos que hacer para protegernos, pero para poder ejercer este derecho democrático de ir a votar, que además hemos esperado con tanto anhelo, porque lo vemos como una oportunidad de reencuentro entre los chilenos y chilenas, o sea, y todos los que viven en este país, también aquellos migrantes que están viviendo acá y que tienen sus derechos, y algunos de los cuales también van a poder sufragar dependiendo de su condición civil. Entonces, todas las personas que vivimos en este país tenemos derecho a tener una situación, una mejor calidad de vida y estamos todos muy esperanzados. Las encuestas eso dicen, que la gente, aunque está un poco aprensiva por el riesgo de contagiarse, está muy esperanzada que este cambio nos va a traer mejores condiciones y creo que hay una responsabilidad de responder a esa expectativa de las personas. Perfecto, Lorena Rodríguez, académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Queremos agradecer su presencia acá en el programa y por favor que nos disculpe con don Eduardo Engel, que lo estaba confundiendo con Pedro Engel, el astrólogo. Son disciplinas absolutamente distintas, sí, aunque algo de arte adivinatorio tienen. Sí, todas las disciplinas son muy respetables, así es que no creo que él se vaya a ofender, al contrario. Siempre es un honor que a uno lo comparen con alguien tan famoso. Lorena, muchas gracias, muy amable por esta conversación y esperamos tenerla en un futuro próximo. Ojalá comentando a ver de qué manera recogió el guante el gobierno respecto de esta situación y ojalá que con una campaña bien poderosa y bien contundente respecto de cómo ir a votar este 25 de octubre. Lorena, muchas gracias. Encantada, un saludo a todos y todas. Bien, nosotros vamos al primer corte y volvemos luego con más de Vox Populi 2020.